Buenas tardes a todos ustedes, compañeros de la Universidad Tecnológica de Tabasco. A través del programa Juntos Podemos, Quédate en Casa, el Departamento de Actividades Culturales y Deportivas me ha invitado a participar con ustedes a través de esta pequeña disertación sobre qué es el arte teatral. Vamos a dar inicio. Bueno, soy el profesor Enrique Iriarte Cabrera, profesor de taller de teatro de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Y bueno, la primera pregunta que tenemos que hacernos al hablar de este arte es precisamente ¿qué es el arte? ¿Sí? Porque mucha gente piensa que lo sabe, pero realmente no lo es. ¿Sí? ¿Qué hacemos para buscar qué es el arte? Pues obviamente consultamos obviamente el diccionario de la Real Academia de Lengua y vamos a encontrar una simple y sencilla definición, que es una manera de hacer las cosas o modo de hacer las cosas. ¿Qué quiere decir con esto? Que cualquier persona en sus actividades diarias hace arte. Un zapatero hace arte, un médico, un ingeniero tiene su arte para hacer las cosas. Entonces, ¿qué diferencia tendría en esta concepción de lo que son las bellas artes? Pues ante todo, sabemos que las bellas artes son una expresión de lo bello, ¿sí? Pero vamos a ver una cosa muy importante, que el arte, ante todo, es un acto de comunicación. Y tendremos que revisar ahora el esquema básico de acto de comunicación, ¿no? En donde, ¿qué sucede? Pues tenemos al emisor, en este caso al artista, sea bailarín, sea actor, sea danzarín, cantante, ¿sí? Que va a dar ¿qué? Un mensaje, ¿sí? ¿Hacia quién? Hacia el emisor, en este caso al público que normalmente conocemos como espectador. ¿Por qué espectador? Porque está esperando ver y oír algo. ¿Qué cosa? El mensaje. ¿En dónde? En un evento, en un contexto, en una puesta en escena, en una obra de teatro, en una comedia, en un baile, en una sinfonía, en un concierto. Ese sería nuestro evento. Pero entonces, ¿qué diferencia hay con los otros medios de comunicación? El canal que está utilizando. En este caso, el tipo de lenguaje artístico que se está empleando el artista, ya sea el teatro, la danza, la música, la literatura, las artes plásticas, el cine y en estos tiempos actuales hasta el performance, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre estos actos de comunicación? El manejo del código. ¿Qué es eso del código? Ese tipo de estructura que nos permite entender este mensaje, ¿sí? En el caso de las artes, la gran diferencia con los otros medios de comunicación, llámese prensa, televisión y radio, es que maneja ¿qué? Un código con valores estéticos del lenguaje artístico que esté manejando, ¿sí? ¿Qué es lo que hace diferente a cada una de las artes? Y entonces, tenemos todo en cuenta que, ante todo, eso es el arte. Antes que nada, es un acto de comunicación que maneja que está su singularidad en el código que maneja, que es un código que maneja valores de carácter estético y de belleza. Ahora bien, la pregunta que siempre se hace uno es, bueno, ¿cuáles son las bellas artes? Y antes de abarcar ese punto tendría que hacer una pequeña aclaración. Yo manejo una concepción clásica, es decir, de la primera cultura que se le ocurrió determinar y definir cuáles son las bellas artes, en este caso la cultura griega. Por eso me permití ilustrar esto con el Partenón en caricatura y un filósofo griego en caricatura también, ¿no? Que fueron los primeros que definieron cuáles son las bellas artes. Y ellos determinaron en su momento estas artes, las artes plásticas, ¿sí? Que normalmente uno piensa que nada más son que pintura, escultura, arquitectura. No, son muchas más. Todas manejan un código diferente, ¿sí? Muy diferente a lo que utilizaría la danza. Por ejemplo, ¿se han puesto a pensar por qué suceden las artes plásticas? ¿Cuál es el código que manejan? Es muy sencillo. Para hacer una arte plástica, ¿qué tiene que tener? Un punto. Un conjunto de puntos forma líneas. Y una línea puedo hacer ¿qué? Figuras. Y esas figuras me puedo dar el gusto de darle color a través de la luz y los pigmentos. Y puedo darme el gusto todavía de darle algún tipo de textura. No tocar la madera que el cemento, que un metal. Estoy dando una textura diferente, como una piedra, ¿sí? Y para colmo, le puedo dar otra dimensión, que es el volumen, ¿sí? Con todo esto, esos son los elementos básicos, la esencia que hace que sean las artes plásticas. Pero ¿qué difiere con las otras artes? En este caso, la música. ¿Qué pasa con la música?
es diferente su esencia. ¿Por qué? La música, su esencia es la combinación de silencios con sonidos para crear ¿qué cosa? Ritmos. Y un conjunto de ritmos puede crear ¿qué cosa? Una melodía. Y si voy combinando una serie de elementos de sonoros para crear que se oigan bien, voy a crear el siguiente elemento básico de la música, la armonía. Principios básicos de la música, la combinación de silencios con sonidos para crear ritmo, melodía y armonía. No se parecen nada a las artes plásticas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede con la danza? La danza tiene otra esencia. ¿Qué vemos en la danza? Un cuerpo que se mueve en el espacio y en el tiempo. Pero no cualquier cuerpo, es el cuerpo de un ser humano. ¿Por qué? ¿Los otros seres vivos danzan? Claro que sí. Por ejemplo, los perritos cuando quieren dormirse en una vueltecita, algunos animales marcan su territorio, en fin. Pero esas danzas las hacen ¿para qué? Para su sobrevivencia, supervivencia, son danzas vitales. En cambio el ser humano lo hace por el simple hecho de placer de hacerlo. Esa es la gran diferencia de la danza que tenemos, a diferencia de la música, las artes plásticas, y abarquemos la siguiente arte. De acuerdo a los clásicos, la literatura. Sabemos perfectamente bien que la esencia de la literatura es el uso de las palabras, para hacerla bella la palabra. En este caso, se puede hacer de manera oral, como estoy diciendo ahorita, o de manera escrita, como está ilustrada en las diapositivas, ¿sí? Puede ser en verso o puede ser en prosa. Como verán, todas las artes tienen una esencia diferente. Pero ¿cuál es la esencia del teatro? Veamos. El teatro tiene una esencia muy diferente a todas ellas. Mucha gente dice que el teatro es la esencia de todas, es la síntesis de todas las artes. Puede ser, porque el teatro usa, sí, artes plásticas ¿en qué? En la escenografía, el vestuario, el maquillaje, la iluminación. También usa musicalización, usa un ambiente sonoro, hasta la voz del actor tiene que ser musicalizada, ¿sí? Otra forma también, la literatura, en el texto dramático que va a representar el actor, ¿sí? Y en la danza, ¿cómo se refiere? ¿Qué relación tiene con la danza? Que el movimiento que se hace en escena es una especie de coreografía que no es natural en la vida real. Por eso también tiene de danza. Pero sería la causa de que fuera la síntesis de todas las artes. Hay un problema. La esencia del teatro es otra, que tal como está en la diapositiva, la definición del teatro es que es el arte de ¿qué? De la representación, es decir, volver a mostrar algo al espectador. Pero ¿qué es lo que vamos a volver a presentar al espectador? La más importante, la acción. Acción, y aparte no es cualquier acción, es la acción dramática. Hago la aclaración que lo dramático no quiere decir que es algo exagerado, como nos han vendido muchas veces en los medios de comunicación, no. Veamos qué sucede con la acción. La acción, ante todo, es ¿qué cosa? La esencia del drama es la acción. Y si buscamos la definición de un diccionario de qué es la acción, quiere decir que es un movimiento. Algo tiene que pasar, ¿sí? Pero ¿qué movimiento? Todos los días hacemos muchas acciones que no resultan tal vez para nadie interesantes. ¿Cuáles son las acciones que sí nos interesan? Las que tienen que producir un conflicto. ¿Cuándo se produce un conflicto? Cuando mi acción se ve enfrentada a la fuerza de otro. Mucha cuestión física, ¿verdad? Pero así es. Una acción corresponde a una reacción. Ejemplo, si yo estoy sentado en un parque, sentado nada más viendo pajaritos, no pasa nada, ¿verdad? No está sucediendo nada. Pero si de pronto me empiezo a rascar la cabeza como loco, y me paro de la silla y empiezo a correr por el parque y empiezo a gritar, es por algo, porque una acción, los pajaritos me empezaron a hacer molestar con sus cositas que están tirando, me produjo una especie de comezón y tuve que salir corriendo por ahí. Entonces ya hay una acción, corresponde a una reacción y existe un conflicto. En otro módulo vamos a ver ya las características del drama que muestra esto del conflicto. Entonces la esencia del teatro es la acción. ¿Qué tipo de acción? Conflictiva. A eso se refiere con dramática. ¿Por qué dramática? Porque tiene que tener una historia que tenga principio, medio y fin. Presentación de problema, desarrollo de problema hasta su clímax y por último su desenlace. Pero bueno, eso es el teatro. La esencia del teatro es la acción, pero ¿desde cuándo existe el teatro? Y bueno, también todas las bellas artes. Las artes existen desde el inicio de la misma humanidad y todas tienen el mismo origen, el origen
de la prehistoria, que en este caso las artes surgen a partir de un ritual mágico religioso. Y aquí viene una historia muy particular, ¿no? Es una leyenda, un mito, bueno, una tradición de decir cuál es el origen prehistórico de las artes. Para la gente de la prehistoria, lo que estaban haciendo no era precisamente arte, era una necesidad muy particular de poder explicarse lo que estaba sucediendo en la vida, en su momento, en el lugar donde vivían en este momento, ¿sí? ¿Y qué sucede? Imaginemos una cosa muy oportuna con lo que está pasando allá en Santa Lucía, donde están descubriendo donde están haciendo el aeropuerto en México. Encontraron restos de mamut. Imagínense a esta gente de la prehistoria que logró cazar un mamut, ¿sí? Y bueno, ya lo mataron, ¿y cómo lo llevamos a nuestra cueva, a nuestro refugio? Tuvieron que arrastrarlo, despedazarlo, destazarlo y llevarlo hasta la cueva, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa en la cueva? Son recibidos por ¿quiénes? Por las mujeres y los niños, que es lo que comúnmente pensamos que sucedió, ¿sí? ¿Y qué sucede ahí? Se meten en su cueva a refugiarse de la intemperie, de los otros animales y demás, meten sus alimentos que seguramente habrán sido seguidos por otros animales de rapiña, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa allá en la cueva? En medio del fuego empiezan a cocer su comida para poder disfrutar y sobrevivir de lo que ha pasado. Y seguramente los niños, las mujeres querrán saber cómo fue que hicieron para cazar un mamut, ¿sí? Entonces, alguien tiene que explicar qué pasó con su especial lenguaje, que creemos que haya sido cultural, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Al estar contando la historia, empieza a crearse ¿qué cosa? La literatura. Pero de pronto, en ese cuento que se está diciendo de cómo fue la caza, alguno se inspiró y empieza a mostrar cómo se movía el mamut. Y otro, de pronto, al ver ese movimiento, también se integra al juego y empieza a ser como el cazador. Y empieza, ¿qué cosa? La representación teatral. El apropiarse de un personaje no es uno, ¿sí? Y ese movimiento de caza no lo hacen así como así, empiezan a decir como una especie de coreografía y surge la danza, ¿sí? Y en esa combinación de danza, teatro, la gente alrededor, y empiezan a hacer una serie de ruidos, rugidos, sonidos, palmadas, lo que sea, y empieza a surgir la música. ¿Y qué queda? Al final, en la hoguera, ¿qué queda? Las cenizas, los pigmentos, los aceites de los vegetales, de los animales que queda del animal que han cocinado, y la tocan y se dan cuenta que al tocar la pared queda impregnada la pared con esa mancha, y empiezan a dibujar en esa pared ese animal, ese ritual, esa cacería. ¿Por qué? Se cree que los sociólogos y antropólogos dicen que fue una manera de tratar de capturar el espíritu del animal para que nunca se vaya de su cercanía y pudieran seguirlo cazando constantemente. Es un mito, una leyenda del origen de las artes que hemos tomado los artistas como base de toda nuestra historia. Y bueno, ¿cuáles son las funciones del arte teatral? Básicamente, desde el principio de la historia, básicamente son tres. Primero, sí, el arte teatral ha servido como una parte del ritual o de carácter religioso. Tiene su origen en el ritual, en la religión, ¿sí? Pero, ¿por qué se hacía esa representación? Para enseñársela a los demás, para que la aprendieran, para que no se les olvidara. Y entonces viene la parte didáctica. El teatro, aunque me odien muchos de mis compañeros de teatro, van a decir, es que el teatro nada más es belleza. No, el teatro, ante todo, es como un acto de comunicación, manda un mensaje y tiene que hacer un tipo de enseñanza. Y entonces se encuentra con ¿qué? Con que la otra función del teatro es siempre didáctico, siempre va a buscar dar un mensaje para que la gente aprenda algo, ¿sí? Pero no solo eso, ese mensaje se va a hacer de una manera muy particular a través de los valores que corresponden al arte teatral. Y entonces llega a la siguiente función del teatro, que es la función artística, producir algo de manera bella. Y bueno, aquí viene otro problema. Ya sabemos lo que es el teatro, pero ¿cuáles son sus objetivos? Sí, todo el mundo cuando ve una obra de teatro dice, ¿a qué fui a ver la obra de teatro? O sea, divertirme. Pero mucha gente piensa que divertirse es olvidarse de la realidad, enajenarse y demás. No, divertir tenemos que entenderlo de otra manera. Divertir es necesario porque es una forma de ejercitar nuestros sentimientos y emociones para no quedarnos
que no se queden adentro, ¿sí? Y al verlas representadas otra vez nos dan el chance de sacarlas y así no tener problemas de tipo psicológico y demás. Por eso el arte sí divierte y es una forma de sanearse el alma, ¿sí? Pero también, vuelvo a repetir, que busca el teatro, busca educar. Siempre el teatro debe dar algún tipo de mensaje de tipo educativo, formar e informar a los individuos para desarrollar todas sus facultades, ¿sí? Bueno, eso, vamos a entrar a la segunda parte de esta disertación. Ya sabemos qué es el arte, sus objetivos, sus funciones y su origen. Ahora vamos a ver cuáles son las partes que integran este arte teatral. En primera, el teatro no es un arte individual, es un arte colectivo de grupos sociales, ¿sí? En este caso, ¿quién es el primero que nos interesa en una puesta en escena? Pues obviamente el actor, es el que está enfrente del público, es el que va a actuar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a actuar? Un texto dramático. ¿Quién hace el texto dramático? Pues el escritor o el dramaturgo, la palabra más correcta, ¿no? El dramaturgo le entrega el texto al actor. El actor se supone que se lo aprende y empieza a pensar cómo le voy a hacer, para dónde me muevo, dónde me quedo, para qué le hago. Y ahí requiere la ayuda de ¿quién? Del máximo responsable del evento artístico, el director de escena, que va a servir como coordinador de todo el trabajo, tanto del actor como del dramaturgo. Le va a enseñar al actor cómo analizar el texto, le va a enseñar al actor cómo que interprete, dónde se va a mover, qué tiene que hacer, qué relaciones va a tener con sus otros compañeros en escena. En fin, tiene que cuidar mucho el director de escena todo esto. Y no solo eso, estos son, digamos, que la cuarteta, el trío fundamental del arte teatral, pero para que se vea bien el arte teatral necesita un marco que impresione al espectador. Eso se logra a través de ¿qué? De la producción escénica. Y la producción escénica, aquí pueden ver en este esquema claramente cómo se desarrolla estas relaciones del texto, de los principios básicos del teatro, donde en el centro está el teatro. Tenemos que el dramaturgo hace la obra de teatro, quien se va a aprender es el actor, pero ¿quién le va a ayudar al actor a moverse? El director de escena en el espacio escénico. Pero bueno, la producción escénica es otro gran trabajo porque no es solo de uno, son de varios grupos de trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son los grupos de trabajo básico? Bueno, la obra se desarrolla en algún lugar, hay que crear el espacio escénico. ¿Eso a través de qué? A través de la escenografía. El trabajo de escenografía no lo hace uno, no solo hay un diseñador, hay mucha gente que ayuda, el realizador, el constructor, hasta gentes que uno no pensaría que trabajan en el teatro, como es un carpintero, un plomero, un electricista. Hay mucha gente que trabaja en la escenografía, es todo un equipo de trabajo. Pero bueno, yo puedo tener mi escenografía puesta en escena, ya está todo listo, ya está el actor actuando, pero si no lo ven, ¿cómo le hace? ¿Qué le permite ser visto? La iluminación. La iluminación te da luz y color. Te permite ubicar dónde está y también a través de los colores y de sus intensidades te permite ambientar mejor todo lo que está sucediendo en escena, ¿sí? Pero no solo eso, no solo la luz y la escenografía te permiten ambientar, siempre es necesario, somos seres humanos que tenemos necesidad de oír cosas. Y entonces, si estoy en un bosque, ¿qué quiero oír? Pajaritos, ¿no? Si estoy en una calle, tráfico y demás, ¿no? Entonces, parte importante también de la producción es la sonorización, y no solamente la sonorización que corresponde a la que se refiere a la musicalización, ¿sí? Sino también a la voz del actor que tiene que manejarse adecuadamente en escena, ¿no? Pero bueno, estos tres elementos afectan al espacio escénico, pero ¿cuáles son los que afectan directamente al actor ejecutante? Si va a representar un personaje, tiene que verse como el personaje y entonces tiene que vestirse de manera adecuada al personaje. Y tenemos el siguiente elemento, el vestuario, que no lo hizo el actor, lo tiene que hacer una modista, una costurera y ver que todos los detalles estén bien, ¿no? Y se puede vestir muy bien, pero si no va de acuerdo el vestuario con su hermosa cara, ¿qué tiene que hacer? Tiene que maquillarse. Entonces, otro trabajo dentro de la producción es el maquillaje, que tiene que ser muy exagerado de acuerdo a lo que esté pretendiéndose en la puesta en escena. Y bueno, ya tengo su vestuario y maquillaje y siempre es necesario tener cosas para poder representar esto. Es decir, un novio, ¿qué llevaría a su novia? Las flores, ¿no? ¿Sí? Entonces viene el uso de la utilería. La utilería también es importante, es un elemento que no se puede olvidar, que es parte esencial también de la producción escénica. Pero bueno, todo esto es lo que piensa todo el mundo en cuanto a producción.
pero no se nos olvida mucha gente muy importante que hace posible que el evento artístico, en este caso la obra de teatro, llegue al público, que es la gente que trabaja la administración, gestión, promoción y difusión. ¿A qué me refiero con esto? Pues el teatro no se hace gratis. El teatro requiere recursos, tanto materiales, financieros y humanos. A eso requiere un personal de administración. También ya tengo la obra, tengo un administrador, ya tengo la obra montada. ¿Qué hago? Tengo que gestionar para presentarla en algún lugar. Supongamos que queremos presentarlo en la Universidad Tecnológica de Tabasco. No voy a llegar así nada porque sí. Tengo que gestionar con las autoridades para que me permitan presentar la obra, para que me digan en qué espacio, qué día, qué hora. Y puedo llegar tranquilamente a presentarme en ese lugar cuando ya tenga cómo me transporto mi escenografía, a qué hora la quitamos, cómo la llevamos y demás, ¿no? Eso hace la promoción. Y viene otro tema, yo puedo estar ya listo con mi obra de teatro en el auditorio del edificio 8, dispuesto con todo para la presentación, pero no hay nadie. ¿Por qué? Porque nadie se enteró que estábamos a presentar la obra. ¿Qué nos hace falta? La difusión. Sin la difusión no llega la gente. Entonces, vean cómo el trabajo de la producción es un trabajo muy amplio, es un trabajo de muchos equipos y que son necesarios coordinar de manera adecuada por parte del director de escena. Aquí lo pueden ver más ilustrativamente cómo la producción escénica tiene que ver entre todo, ¿no? La escenografía, la iluminación y la sonorización, que es el trabajo que afecta al espacio escénico, y cuáles afectan directamente al actor, el vestuario, la utilería y el maquillaje, y en cuanto a que se haga hecho realidad el uso de la promoción y la difusión. Y bueno, para que exista este acto de comunicación es necesario ¿qué cosa? Es indispensable que el personal de difusión haga llegar al público espectador para que llegue. Mientras no llegue, no existe el teatro. El teatro requiere del acto comunicativo entre el ejecutante, en este caso el actor, y el público. Sin ellos no hay teatro. Y puede ser en cualquier tipo de espacio, ¿sí? Y bueno, como ven aquí en la imagen, el mejor acto de comunicación es el actor comunicándose con su público en cualquier lugar, en este caso una escuela, como pueden ver, escuela me imagino que es secundaria, donde vemos este acto de comunicación necesario. Es una comunicación viva. La comunicación se va reciclando. No es como las artes plásticas que puedo dejar mi obra de arte ahí y ya me voy y regreso al siguiente día, ¿no? En el teatro la comunicación es directa y es cíclica, siempre en constante comunicación. ¿Qué esperamos del público? Que se aplaude, que llore, que se ría, lo que sea, pero que reaccione. Nos preocupemos cuando el público se vaya y no sepamos nada de él, ¿sí? Y bien, eso es todo lo que puedo decirles de este tipo de actividad, de lo que es el arte teatral. Y ante todo, recuerden que estamos en este programa de Juntos Podemos, quédate en casa. Les recuerdo, en esta situación que estamos viviendo ahorita de la pandemia, no se les olvide quedarse en casa, mantener su sana distancia, lavarse las manos constantemente con ese ping-pong y mantenerse siempre en buena armonía con la gente en su casa y echen ganas con sus tareas. Y bueno, pues muchas gracias y agradezco a la Universidad Tecnológica de Tabasco la oportunidad de presentar este video. Buenas tardes.